Muy buenas tardes de nuevo. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a nuestra amable audiencia. El Grupo de Investigación Biogestión de la Facultad de Ciencias Agrarias, la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia ha organizado pues este evento con la participación de 2 expertos en el tema de agricultura digital. Y para nosotros pues es un gusto y un placer tenerlos hoy aquí, agradeciéndoles mucho al doctor Mauro Flores y a la doctora Jenny Velasco por referencia y por compartirnos sus desarrollos a través de sus tesis doctorales y pues su actividad investigativa. Entonces, muchas gracias, bienvenidos doctora Jenny y doctor Mauro. Buenas tardes, profesora Claudia, muchísimas gracias. Aprovecho pues para agradecer al grupo de biogestión y a usted por el espacio que nos han otorgado pues para compartir nuestros trabajos e investigaciones a nivel de la tesis doctoral y bueno, pues un gusto poder compartir como siempre estos resultados, estos elementos ya en un contexto mucho más cercano al de nosotros, que es Colombia. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias, Claudia, a usted y a todo el grupo de biogestión y a la universidad por abrir este espacio para conversar de un tema que es tan importante, tan emergente y en el que hay tanto por hacer. Muy contenta de poder conversar sobre esto. En primer lugar, pues vamos a escuchar al doctor Mauro Flores. Él es ingeniero agrónomo, tiene experiencia en agroindustria y también en el tema de asistencia técnica a pequeños agricultores. Cuenta con una maestría en Economía en Desarrollo Agrícola y ha completado su doctorado en Sistemas de Información de Gestión. En su tesis doctoral investigó el papel de los agricultores y las startups AgTech en la transición digital del sector agroalimentario, centrándose en la difusión de tecnología e innovación de modelos de negocios. Actualmente es investigador en el Instituto Nacional de Investigación de Agricultura y Medio Ambiente de Francia y su enfoque se encuentra en la agricultura digital y su impacto en la sostenibilidad, evaluando los efectos sociales del uso de soluciones digitales en términos de agricultores, empleo y relaciones con otros actores de la cadena de valor. El día de hoy voy a compartir algunos elementos que he trabajado durante mi tesis doctoral. Esta tesis doctoral tiene como título La transición digital en agricultura e implicaciones para la cadena de valor agroalimentaria. Bueno, pues sin más preámbulo, vemos hoy que el sector agroalimentario pues presenta unos desafíos, unos retos a nivel global que pueden ser caracterizados o representados por lo que llaman la tormenta perfecta, que es una metáfora para hacer referencia a la llegada de eventos poco probables al mismo tiempo con consecuencias considerables. A nivel ambiental, pues encontramos que una de ellas es el calentamiento global, calentamiento climático que pues amenaza o ejerce un desafío para el sector agroalimentario. Del mismo modo, a nivel ambiental encontramos pues eventos climáticos cada vez más intensos y inciertos. A nivel social encontramos pues que hay problemáticas en cuanto a salud humana que son relacionadas con la calidad de los alimentos que se producen en el ecosistema agroalimentario y también pues por otra parte acceso a algunos servicios, por ejemplo, de la parte de las diferentes personas que interactúan en el sector agroalimentario. La dimensión económica también presenta retos para el sector agroalimentario en términos de producción. Conocíamos hasta hace poco una población mundial que estaba en crecimiento hasta el año pasado y que representaba una creciente demanda alimentaria, por una parte una creciente demanda alimentaria y por otra parte, por la parte social, pues acceso a esa demanda alimentaria. Bueno, pues varias tecnologías, varias estrategias han sido identificadas para apoyar este sector agroalimentario. Una de ellas es tecnologías digitales o la digitalización, que tienen el potencial de transformar la manera como nosotros producimos, transformamos, transportamos y consumimos alimentos. Algunos ejemplos de estos potenciales de tecnologías digitales a nivel ambiental, pues es el uso de sensores para disminuir, por ejemplo, el uso o el consumo de agua en actividades de riego. Tenemos algunos ejemplos de aplicaciones que permiten el acceso a servicios por la parte de agricultores y otros actores de la cadena agroalimentaria, por ejemplo, de tipo e-commerce.
Y tenemos también tecnologías digitales que nos permiten aumentar la producción en las parcelas o en las fincas, reduciendo costos de producción. Estos pueden ser formatos high-tech, siendo, por ejemplo, agricultura de precisión, como sistemas de navegación, o de tipo un poco más low-tech, como simplemente aplicaciones a través de transferencia de conocimientos. Bueno, pues la problemática a nivel ya de la literatura, yo me centro en tres temas. El primer tema es la adopción de tecnologías digitales, pues para comprender esta transición digital. Encontramos que a pesar del creciente interés en estudiar la adopción de tecnologías digitales, las tecnologías presentan una tasa de adopción relativamente lenta. Es decir, una de las cosas que podemos observar es que pues, esta transición no ocurre, o esta adopción de tecnologías digitales no ocurre de la noche a la mañana, y es un fenómeno complejo que puede tomar bastantes años o incluso periodos de tiempo, de decenas de años. Por el otro lado, encontramos en la literatura también cuestionamientos emergentes en cuanto al rol que juegan otros actores para apoyar esa transición digital. Por ejemplo, las empresas que desarrollan tecnologías digitales, específicamente startups. ¿Cuál es el rol de estas empresas para apoyar esa transición digital? Esto es debido a que la mayor parte de la literatura se concentra pues a nivel del agricultor, estudiar la digitalización a nivel del agricultor. Y por último, muy ligado a lo que acabo de mencionar, pues existe o emerge también una necesidad de comprender qué pasa más allá de las fincas, qué está pasando a nivel de la cadena, al nivel de la cadena agroalimentaria en términos de digitalización. ¿Cuáles son las implicaciones de esa digitalización a nivel de la cadena agroalimentaria? Bien, pues rápidamente estas problemáticas me llevan a mí a hacerme la pregunta, una pregunta empírica de investigación de cómo hacer para mejorar la comprensión de una transición digital y sus implicaciones dentro de un contexto agroalimentario. Esta pregunta de investigación yo la abordo a partir de tres corrientes teóricas que están en línea con las problemáticas. Una primera corriente es a través de la difusión y adopción de tecnología. Una segunda es a través de la innovación de modelos de negocio, más específicamente para las startups que desarrollan tecnologías digitales. Y una tercera es a través de la corriente teórica de la cadena de valor, para analizar cómo esa digitalización pues, modifica la relación entre actores de la cadena de valor agroalimentaria y la estructura de esta misma. Bueno, mi tesis doctoral pues, está estructurada en tres estudios que corresponden a las problemáticas mencionadas. Un primer estudio corresponde a un interés de comprender el fenómeno de adopción de tecnologías digitales y las implicaciones de este fenómeno en términos de objetivos de desarrollo sostenible, precisamente o específicamente el objetivo número 2, hambre cero. El segundo foco de mi tesis doctoral se dirige más a las compañías o las empresas, startups, agtech, que desarrollan tecnologías digitales. Aquí mi objetivo es de comprender e identificar cuáles son las lógicas de innovación de modelos de negocio de estas empresas para mantenerse pues competitivas en un mercado, y también pues en intercambio que esa lógica de innovación de modelos de negocio pueda asegurar una tasa de difusión de tecnologías más alta. Eso ya lo vamos a ver en detalle. Y en tercer lugar, el tercer artículo pues busca y describir el nivel de digitalización en la cadena agroalimentaria e identificar principales implicaciones en términos de actores y estructuras de la cadena. Bueno, pues vamos a analizar de manera paralela cuáles son las problemáticas de la literatura de cada tema y los resultados de mi tesis. Bueno, en la literatura encontramos que a nivel de la adopción de tecnologías digitales, este fenómeno ha sido analizado fuertemente de manera binaria. ¿Qué quiere decir de manera binaria? Que los estudios se focalizan a identificar si un agricultor adopta o rechaza una tecnología digital. Por otra parte, los factores que han sido tomados en cuenta para analizar esa adopción han sido mayoritariamente de tipo individual, por ejemplo, características sociodemográficas de los agricultores, como edad, nivel de educación, etc. Y
encontramos también que hay un fuerte interés de conocer cuál es el rol de esa digitalización para apoyar el sector agroalimentario en términos de objetivo de desarrollo sostenible. Esto proveniendo de un reporte reciente de 2020 publicado por la FAO, en donde se muestra que el sector agroalimentario pues, está fuera de ruta en ese plan de alcanzar objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, pues los resultados de este primer estudio me permiten, digamos que parcialmente confirmar que la mayor parte de la literatura se focaliza en la adopción de tecnologías, y este fenómeno no ha sido analizado de manera procesual, o un fenómeno que se desarrolla a través del tiempo en diferentes etapas, como yo lo planteo: preadopción, adopción y postadopción. Entonces, el interés sigue bastante dirigido a la parte de adopción. Además, en este estudio encontramos que hay una serie de factores más allá de los individuales, factores organizacionales, que yo caracterizo en 3 subgrupos: características de la tecnología, de la finca y del contexto operacional en el cual esas fincas pues operan, trabajan. Además, por último, pues encontramos ciertas implicaciones en términos de sostenibilidad en esas tecnologías que han sido analizadas en la temática de adopción, con potenciales en aporte a la dimensión ambiental y social. Ya lo vamos a ver un poco más detalle. Entonces, pues, en este estudio lo que yo propongo es, a través de la literatura, un concepto de adopción de manera de proceso. Entonces, la preadopción la caracterizo a través del conocimiento que el agricultor debe ir adquiriendo para utilizar esas tecnologías digitales. La adopción es caracterizada por una decisión de adoptar o no adoptar, o comprar o no comprar, o integrar o no integrar esa tecnología en la finca, porque ciertas tecnologías digitales son gratis. Entonces hablamos de integración también. Y ya la parte de postadopción está caracterizada por un uso mantenido a través del tiempo. En algunas ocasiones hablamos también de rutina, en donde los agricultores pues ya presentan ciertas rutinas en el uso de esas tecnologías digitales. Hay una frecuencia de utilización, y es allí, en esta etapa madura de postadopción, donde la creación de valor emerge. Entonces, vemos cómo algunos factores pueden influenciar ese proceso de adopción: el tamaño de la finca en la etapa de adopción, servicios de extensión bastante interesante que pueden influenciar la etapa de preadopción y adopción, esto a través del intercambio de conocimientos entre agricultores y servicios de asistencia técnica o servicios de extensión. Esto es bastante importante. Vemos que esas tecnologías que han sido analizadas, estudiadas en la literatura, pues presentan no solamente implicaciones de tipo económico, también presentan implicaciones en la dimensión ambiental. Por ejemplo, yo lo mencioné en la introducción, la adopción de sensores que permiten disminuir el uso de recursos hídricos en las actividades de riego. Tenemos además aplicaciones, o sea, son tecnologías digitales de formato simple, de tipo low-tech. Son aplicaciones que permiten la interacción entre agricultores y asistentes técnicos, con el fin de mejorar, por ejemplo, aspectos de resiliencia, prepararse mejor a choques externos climáticos que pueden afectar severamente pues el sistema productivo de los agricultores. Esto es alguno de los ejemplos que encontramos en la literatura. También en este estudio pues vemos que esos aspectos de sostenibilidad están siendo tenidos en cuenta en la toma de decisiones por agricultores. Esto lo voy a abordar un poco más en detalle en las próximas diapositivas. Quisiera resaltar que las dimensiones económica, ambiental y social representan digamos que los diferentes indicadores del Target 2.4, del objetivo 2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Target 2.4 hace referencia a alimentación y agricultura sostenible, y contiene una serie de indicadores que están representados en estas 3 dimensiones. Bueno, en cuanto al segundo estudio, ya la parte de startups,
Bueno, pues la literatura nos muestra que existe un papel importante de las empresas para, en términos de difusión de tecnologías, y esto es a través de un modelo de negocio. Autores indican desde 2007 que un buen modelo de negocio puede hacer una tecnología inferior mucho más exitosa que una tecnología superior. Entonces, vemos cómo las empresas, a través como de esos asunciones, podemos ver que pueden jugar un rol importante en la difusión de tecnologías digitales. Sin embargo, no es tan fácil alinear esos modelos de negocios a las necesidades de los utilizadores, o en este caso de agricultores. Encontramos que una de las razones por las cuales la tasa de adopción de ciertas tecnologías en agricultura es la falta de alineación del modelo de negocio que está detrás de esas tecnologías con respecto a las necesidades de los agricultores. Esa es una de las razones por las cuales la adopción de tecnologías digitales sigue siendo baja en ciertos casos. Y encontramos también que pues alinear esos modelos de negocio, innovar esos modelos de negocios, adaptar esos modelos de negocio a las necesidades de un utilizador o de un mercado no es fácil. Hay diferentes razones que, digamos, pueden estar detrás de esa dificultad, y una de ellas son los sesgos cognitivos que se presentan a la hora de innovar. Los dirigentes de las empresas presentan problemas o confusiones a la hora de ver en dónde innovar, cómo innovar y cuándo innovar. Entonces, autores en la literatura científica y también practicantes convergen en un llamado de realizar, construir herramientas que apoyen el proceso de innovación de modelos de negocio para vencer como esa inercia o ese sesgo cognitivo que se presenta en algunos casos. Bueno, pues una de las maneras de estudiar esos sesgos cognitivos o de atacarlos, de apoyarlos, es a través de patrones de solución de modelos de negocio. Son soluciones específicas a problemas específicos del modelo de negocio. Entonces, en este estudio, analizamos y identificamos y seleccionamos de manera sistemática 116 startups AgTech, de las cuales pues identificamos 198 tecnologías y servicios digitales, y analizando estos datos, identificamos 18 patrones de soluciones de modelo de negocio, de los cuales 9 son nuevos con respecto a la literatura, lo cual le da pues cierta atractividad y especificidad al sector AgTech o agroalimentario. Y estos patrones de solución los clasificamos en los 9 bloques del modelo de negocio Canvas. Entonces, más o menos así luce nuestros resultados. Tenemos los 18 patrones que han sido clasificados en los 9 bloques, y encontramos 9 de ellos que son nuevos con respecto a la literatura. Un ejemplo de ellos es este, bastante interesante, que lo hemos denominado Ecosystem Knowledge Management, o gestión del conocimiento de los ecosistemas. Bien, pues aquí encontramos startups que proponen soluciones digitales que permiten integrar agricultores, varios agricultores entre ellos, con el fin de intercambiar experiencias y conocimientos. También permite integrar de manera horizontal el agricultor con otros agentes de la cadena agroalimentaria, por ejemplo, los asistentes técnicos, con el fin también de intercambiar conocimientos, experiencias, y que le permita pues al agricultor mejorar sus actividades en la finca. Eso es un ejemplo de cómo un modelo de negocio pues, puede ayudar al agricultor a integrarse mejor en la cadena de valor, que eso es lo que sigue en la siguiente parte. Otro patrón que quisiera pues, resaltar más adelante es este, rent instead of buy, o alquilar en lugar de comprar. Ya voy a hacer un pequeño focus en ese. Bueno, en cuanto al tercer estudio, como lo mencioné en un principio, hay un interés de ver cómo esa digitalización afecta las dinámicas de poder entre los actores
de la cadena de valor y también cómo esa digitalización afecta o tiene implicaciones en la estructura de la cadena de valor agroalimentario. Para este caso, he analizado 95 startups AgTech en Francia. Me he centrado en analizar la oferta digital a través de estas startups y he identificado pues que las tecnologías o la oferta digital en este caso está presente en todas las etapas de la cadena agroalimentaria, ¿sí? Sin embargo, las etapas más digitalizadas o con más atención de tecnologías digitales ha sido la etapa de producción o la etapa de la parte agrícola, y la última etapa, la etapa de consumo y comercio, han sido las etapas mucho más con oferta digital o atención de las startups para proponer tecnologías digitales. En términos de modificación, encontramos tecnologías digitales simples de tipo e-commerce que permiten la integración de los agricultores con proveedores de materias primas para las fincas, y también la integración de este agricultor con consumidores. Esto pues tiene un efecto o una implicación en la parte de estructura, que son tecnologías digitales que permiten la comunicación entre diferentes actores, pero también encontramos que esas plataformas digitales o tecnologías digitales que favorecen la comunicación de los agricultores con otros agentes, pues se concentran bastante en promover circuitos de comercialización corto, lo cual pues le aporta un surplus al agricultor en términos de poder y dinámicas, pues relaciones con otros agentes de la cadena agroalimentaria. Otro ejemplo es la trazabilidad, que también va a tener implicaciones sobre el agricultor. Tecnologías basadas sobre blockchain que permiten o hacen transparente la transformación o la hoja de vida, pues, por llamarlo así, de los productos alimentarios. Esto tiene implicaciones interesantes, ya que, pues, sobre todo en agricultores que realizan prácticas sostenibles, amigables con el medio ambiente, de tipo bio, pueden comunicar mejor sus prácticas hacia la parte de comercio y consumo. Esto además va a ser visible por el consumidor, y el consumidor pues puede estar dispuesto a pagar un poco más alto por la calidad de los productos de estos agricultores con prácticas sostenibles. Entonces tiene un doble efecto. Un primer efecto de promover prácticas sostenibles a nivel de la producción de las fincas, y también de promover pues ciertos productos de mejor o de alta calidad. Bueno, ¿cómo estos elementos se articulan entre ellos? Que tal vez es ahí donde hay un poco más de valor, cuando intentamos ver cómo estos tres resultados se articulan entre ellos. Bueno, analizamos o hablé de 3 estudios, uno a nivel del agricultor, un segundo a nivel de las startups y un tercero a nivel ya de cadena agroalimentaria. Yo mencioné un patrón de solución que es gestión de conocimientos de los ecosistemas. Bueno, pues vemos que esos modelos de negocio podrían permitir calentar este proceso de adopción en la etapa de preadopción, en donde está descrita o caracterizada por conocimientos. Entonces podemos favorecer el intercambio de conocimientos a través de tecnologías o plataformas o modelos de negocios de este tipo. Bien, si en el caso en que estas tecnologías digitales con este modelo de negocio detrás sean completamente adoptadas o utilizadas, pues puede tener implicaciones en términos de comunicación o de una mejor inserción de este agricultor en la cadena de valor, que pues hace referencia a implicaciones en la dimensión social. El segundo ejemplo que yo había mencionado de los patrones de soluciones es un patrón que encontramos en startups que proponen robots para los agricultores. Muchos ejemplos o varios de las startups que están detrás de este patrón que proponen robots son robots para pequeños agricultores, ¿sí? Que tienen como fin principal pues el trabajo de suelo, la mecanización y trabajo de suelo, pero pues estos
robots presentan un costo de entrada o de compra bastante elevado, sobre todo para agricultores de menos de 2 hectáreas, que no van a poder seguramente pues acceder a ese capital por esa barrera de entrada que es el costo. Bien, pues uno de esos patrones de solución busca alquilar las tecnologías, el servicio de las tecnologías, en vez de venderlas. Entonces, eso pues ayuda a remover barreras o determinantes a la adopción de tecnologías digitales por parte de los agricultores. Y que si un robot de estos es utilizado pues de manera sostenida en el tiempo, puede tener implicaciones a nivel de producción, o sea, a nivel del agricultor, pero implicaciones en la dimensión ambiental, porque pues estaríamos reduciendo, o lo que se promueve en esas startups es reducir también la compactación de suelos. Pues vemos cómo todo este ecosistema de agricultura digital finalmente tiene implicaciones más allá de la dimensión económica. Entonces encontramos implicaciones a nivel ambiental para promover un mejor uso de recursos naturales, suelo, agua. A nivel social, como lo mencioné en un principio, para promover o favorecer la resiliencia de agricultores, pero también pues el acceso a servicios, conocimiento, la integración y comunicación con otros actores en la cadena de valor agroalimentaria. Esto, digamos que cobra bastante relevancia hoy en día cuando el debate en cuanto a digitalización es de ver, bueno, esas tecnologías digitales tienen verdaderamente el potencial o no de ir más allá de la dimensión económica. Entonces, pues, sigue siendo una apertura a ese debate. Y como lo mencioné en el primer estudio, pues estos aspectos de sostenibilidad están siendo tenidos en cuenta en las decisiones de actores en el sector agroalimentario. A nivel del agricultor, encontramos en algunos estudios cómo agricultores buscan tecnologías de fácil uso. Ese fácil uso ha sido representado a través de una disminución de esfuerzo físico en las fincas o en las actividades agrícolas. Entonces vemos como un aspecto de salud humana para el agricultor cobra relevancia o motiva a los agricultores a buscar tecnologías digitales pues para cubrir como esta dimensión. Es una dimensión proveniente de la parte social. Pero también vemos que las startups que ofrecen esa tecnología o esa tecnología y sus servicios digitales toman en cuenta estas problemáticas que están contenidas en las diferentes dimensiones de sostenibilidad. Vemos startups que proponen mejorar la trazabilidad de productos a través de inteligencia artificial e e-commerce con el fin de disminuir el desperdicio alimentario en las etapas sobre todo de consumo y comercio. Entonces, eso tiene una implicación en la parte ambiental, pues porque estamos evitando también el desperdicio de agua que ha sido utilizado en la producción de los productos alimentarios, pero también en la parte social, porque estamos favoreciendo, o esas tecnologías que están proponiendo ellos favorecen el acceso a estos productos alimentarios, pues a través de esa lógica de inteligencia artificial e e-commerce que busca identificar en tiempo oportuno productos que estén a punto de ser desperdiciados y automáticamente generar una venta con precios más bajos que favorezcan su acceso. Bueno, son algunos ejemplos de cómo esos elementos de sostenibilidad pueden ser tenidos también en cuenta por actores como startups y agricultores en el contexto agroalimentario. Algunas contribuciones teóricas de todo este trabajo han sido pues proporcionar una visión mucho más integral de lo que es el fenómeno de adopción. Es un fenómeno que no pasa del día a la noche, es un fenómeno que se desarrolla a través del tiempo y que puede tener implicaciones en términos de sostenibilidad o creación de valor en las dimensiones social y ambiental, no solamente en la parte económica. Además, hemos desarrollado un artefacto, una herramienta que permite guiar esa innovación de modelos de negocio, sobre todo cuando se trata o hay barreras de sesgo cognitivos. Y por último, pues digamos que entramos en ese debate de alimentar cómo la digitalización puede jugar un rol o afecta las dinámicas
de actores a lo largo de la cadena agroalimentaria y también pues la estructura de esta. Algunas contribuciones prácticas es pues, el hecho de considerar este fenómeno de adopción a través de un proceso que se desarrolla en etapas permite de identificar mucho más fácil cuáles son o en qué etapas de esa transición digital se pueden encontrar, pues en este caso los agricultores, y identificar también a través de la lista que nosotros realizamos una serie de factores que pueden estar afectando las diferentes etapas del proceso de adopción con el fin de pues, favorecer la toma de decisiones por parte de asistentes técnicos, pero también por parte de startups que desarrollan tecnologías digitales. En un segundo plano, pues desarrollamos una herramienta con el fin de guiar esa innovación de modelos de negocios, ya que 90% de los modelos de negocio, según la literatura, son una recombinación de modelos de negocio ya existentes. Entonces, a través de la identificación de esos patrones, nosotros pues intentamos o buscamos promover, eliminar esos sesgos cognitivos. Y por otra parte, pues visibilizar la oferta digital que tenemos en estos contextos con el fin pues de mejorar el conocimiento en cuanto a los pros y los contras de estas tecnologías digitales a lo largo de la cadena de valor y el potencial que estas pueden tener. Finalmente, pues, esta investigación presenta límites. Uno de esos límites es que nosotros hemos desarrollado un marco conceptual para identificar y mejor representar el fenómeno de adopción, pero este marco conceptual no fue testeado, lo cual no nos permitió generar, pues, una explicación y un impacto real de lo que puede ser la adopción o el fenómeno de adopción de tecnologías digitales en términos de sostenibilidad. Entonces, futuros estudios podrían promover o tomar en cuenta este modelo conceptual a fin de testearlo en diferentes contextos. También, pues, el desarrollo de nuestra herramienta o nuestro artefacto con el fin de promover esa innovación o favorecer esa innovación de modelos de negocio ha sido solamente validada a través de la comunidad científica y no ha sido, digamos que, evaluado por la comunidad práctica por cuestiones de pandemia y de logística. Entonces, pues, digamos que una etapa futura sería de poner en práctica esta herramienta a través de talleres en frente de esta comunidad de startups o de empresas. Y bueno, en cuanto al último estudio, pues yo analicé la oferta digital. Entonces estoy hablando pues de potenciales implicaciones y no pude pues tomar en cuenta la experiencia del utilizador final y casos de estudio de uso real de tecnologías digitales. Esto pues cobra también relevancia, ya que en ciertos casos los usos o los propósitos de las tecnologías digitales son modificadas por los agricultores. Entonces, pues hace falta también tener esa visión del utilizador de la tecnología. Bueno, pues esos son algunos elementos que quería compartir con ustedes rápidamente y de manera resumida. Espero pues haya podido aportar en algo y quedo atento a todas las preguntas, inquietudes que tengan para discutirlas. Muchas gracias. Voy a permitir presentar a nuestra segunda invitada, la doctora Jenny Melo Velasco. Ella es una investigadora aplicada interesada en modelos de negocio inclusivos y tecnologías agrícolas digitales que benefician a los pequeños agricultores. Cuenta con más de 13 años de experiencia trabajando con empresas, ONGs y organizaciones de agricultores, liderando proyectos de gestión de conocimiento sobre negocios inclusivos, innovación social y empresas verdes. Su trabajo se basa en su formación académica y experiencia como consultora, investigadora y emprendedora en Colombia y América Latina. Es becaria Fulbright y cofundadora de Huella Delta, una empresa social colombiana que apoya a los pequeños agricultores para establecer relaciones inclusivas con los mercados. Jenny realizó su tesis doctoral sobre las implicaciones de las tecnologías de agricultura digital para el caso de Colombia. Es doctora en sociología rural, maestra en ciencias sociales y administradora de empresas. Entonces, pues, doctora Jenny, la audiencia es suya. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Ven la presentación bien? Sí, sí, se oye y se ve bien. Súper. Pues muchas gracias. Muy contenta de estar aquí compartiendo los resultados de mi tesis doctoral que defendí hace un mes. Entonces, todo esto es muy reciente, todavía está salido del horno.
no voy digamos, a hacerles una presentación completa de la literatura y demás, sino de lo que yo considero son los elementos clave que pueden ser útiles para investigadores, para practitioners, para emprendedores, para ampliar este conocimiento sobre la agricultura digital y hacer una lectura, digamos, más crítica y más reflexiva al respecto, que nos permita avanzar hacia una agricultura digital que verdaderamente beneficie a los pequeños productores. Como los colegas hacían en las preguntas, pues ese es uno de los temores que hay alrededor de esto. Entonces, lo que voy a compartir lo he estructurado a lo largo de 4 preguntas. La primera es esta de, bueno, ¿y por qué es importante hablar de esto hoy? ¿Por qué es importante hablar de las tecnologías digitales en la agricultura y en los sistemas agroalimentarios? Hay varias razones para eso, ¿no? Lo primero es que es una realidad que está ocurriendo, ¿cierto? Está ocurriendo actualmente. Esas tecnologías están siendo usadas y se están promoviendo para procesos de producción, comercialización y consumo de alimentos en todo el mundo. Y estas tecnologías van variando en grados de complejidad. Lo que mencionaba Mauro ahora de low-tech y high-tech es, uno puede encontrar de todo, ¿cierto? Uno encuentra desde grupos de WhatsApp para ofrecer consejos de asistencia técnica hasta plataformas basadas en blockchain muy sofisticadas técnicamente. Pero en la realidad todo esto está ocurriendo hoy y va a transformar, o la promesa es que va a transformar la forma como se produce, se comercializa y se consumen los alimentos. Entonces hay una relevancia, digamos, real. Por otro lado, hay un creciente interés en estas tecnologías que se puede manifestar y que la podemos ver en la dinámica de las inversiones. Para el 2021, según AgFounder, que cada año saca un reporte de cómo están las inversiones, estábamos hablando de 53 billones de dólares. El año pasado bajó a 29 billones, pero en general uno ve una tendencia creciente, ¿cierto? Cada vez más actores están invirtiendo y más actores están interesados en promover y desarrollar tecnologías. Y la expectativa detrás de todos ellos es que tecnología o traer nueva tecnología va a ser igual a incrementar la eficiencia e incrementar la productividad, ¿no? Esta es la racionalidad lineal que en esta presentación que estoy haciendo hoy espero que podamos ponerle un granito de sal a esa lógica y hacerle otras preguntas. Otra cosa que está ocurriendo y por la cual es importante trabajar en estos temas es que, digamos, desde el punto de vista de la investigación, hay una investigación creciente, hay una literatura creciendo en distintos lugares del mundo, pero que al menos en mi campo de las ciencias sociales y la sociología rural, las preguntas están yendo más hacia lo que pasa en Nueva Zelanda, Australia, Europa, un poco Estados Unidos y Canadá. Y lo que está pasando en América Latina o lo que está pasando en África, en India, todavía no sabemos mucho. Hay un montón de cosas por descubrir desde el punto de vista científico. Entonces, es un tema que es relevante desde el punto de vista práctico y es un tema que es relevante desde el punto de vista teórico, ¿no? Y en América Latina están pasando cosas. No es que no estén estudiando el tema porque aquí no ocurra nada. Por el contrario, el ecosistema de apoyo a las tecnologías digitales para la agricultura está creciendo. Este es un gráfico de un reporte del BID de hace 3 años y ese reporte mostraba para esa época un poco más de 300 startups trabajando en este tema. En Colombia, en ese momento, este mapeo identificó 24, pero estoy seguro que todos conocemos más de 24 empresas trabajando, ofreciendo servicios de tecnología digital en el contexto de Colombia. Entonces, es un ecosistema que está creciendo, están ocurriendo cosas en el mundo y en América Latina, y es poco lo que sabemos de lo que está ocurriendo. Entonces, hay también como un contraste entre lo que les contaba ahora de esta racionalidad de más tecnología es mejor, porque vamos a ser más eficientes, más productivos, más sostenibles. Hay varios puntos de vista que se preguntan por las implicaciones potenciales que estas tecnologías puedan tener desde un punto de vista un poco más crítico. Esta es la portada de la versión en inglés de un reporte que sacó una ONG que se llama ETC Group, que se enfoca en hacerle análisis, digamos, a las tecnologías y sus implicaciones sociales y ambientales. Y
Ese reporte es del 2008, fue de los primeros reportes que yo me leí sobre este tema, digamos, desde esta mirada más social y crítica, y planteaba, uno de los temores que están en este reporte es que esta plataforma tecnológica que va a entrar en una sociedad que ya es desigual, que no es equitativa, no va a generar transformaciones. Lo que va a generar es que va a fortalecer las estructuras que ya existen, ¿cierto? Entonces, ese es un punto de vista que motivó mi investigación, ¿cierto? Porque están, por un lado, muchos inversionistas, hay muchos emprendedores, muchas inversiones yéndose a este sector, pero por el otro lado hay académicos, hay organizaciones sociales y hay las mismas entidades multilaterales en los reportes diciendo, de pronto este tema no es la panacea, de pronto hay que considerar un montón de factores para saber cómo puede funcionar para todos y cómo puede ser realmente inclusivo e incluyente. Entonces, esa era, digamos, la primera pregunta de, bueno, ¿y por qué es importante que hablemos de esto? ¿Por qué es relevante que conversemos de estos temas hoy? El segundo tiene que ver con, bueno, ¿cuáles son estas tecnologías digitales y cómo podemos analizarlas? Ese fue, digamos, y eso que les voy a contar viene de mi primer artículo de mi tesis doctoral, que hice una revisión de la literatura y la resumí de una forma que pienso yo puede ser útil para aquel que esté interesado en trabajar en esto, para que tenga elementos y criterios para hacerse nuevas y mejores preguntas. Entonces, lo primero es que, bueno, ¿y qué es la agricultura digital, no? Es el uso de tecnologías digitales, es decir, diferentes tipos de tecnologías usadas para capturar, procesar y transformar información, que están siendo usados a lo largo del sistema agroalimentario. Entonces, todas esas tecnologías que usen tecnologías de la información e Internet para apoyar distintos procesos a lo largo de la cadena, con distintos grados de complejidad. Hay algunos teóricos que son más, digamos, que para ellos solamente la agricultura digital son tecnologías high-tech, tecnologías disruptivas, machine learning, inteligencia artificial y demás, pero yo soy pragmática y en la vida real de Colombia uno encuentra de todo. Entonces creo que es importante tener una mirada amplia de cuáles son esos grupos de servicios y productos digitales que existen en el mercado, que varían en complejidad y están a lo largo de toda la cadena. Entonces uno puede encontrar lo que vemos aquí, cosas para la finca, drones, sensores, robots, pero también cosas para hacer el seguimiento, digamos, a lo largo de la cadena, o otras plataformas para acceder al consumo. Entonces, es un grupo bastante amplio y bastante variado. Aquí hay un resumen de los tipos de servicios. Entonces, una de las primeras cosas, digamos, recomendaciones para pensar la agricultura digital es, uno siempre tiene la tentación de hablar de las tecnologías digitales y eso nos lleva a hablar de blockchain, machine learning, inteligencia artificial y cosas súper sofisticadas que de pronto no todos entendemos ni tenemos por qué entender. Pero nosotros todos como usuarios y los productores se relacionan es con productos y servicios, se relacionan con una aplicación que les sirve para algo o un marketplace o una aplicación que le permite, ya sea basada en web o basada en el celular, que le permita acceder a distintos tipos de información. Entonces, la sugerencia, o al menos mi parte de mis resultados aquí, es abordar los tipos de servicios que ofrecen las tecnologías digitales. ¿Por qué? Porque nos facilita el análisis y nos facilita ver qué relación es la que realmente se está modificando. ¿Es la del productor con el asistente técnico o es el productor con el intermediario o es el productor con su cliente final o es el productor con la persona que consume, ¿no? Entonces, hay al menos la literatura ha mostrado al menos 5 grandes conjuntos, grandes tipos de servicios digitales. Entonces, el primero, que es muy conocido y ahorita lo estábamos mencionando, son aquellos productos y servicios que ofrecen asistencia y extensión técnica digital. Todas aquellas herramientas basadas en web, basadas en WhatsApp, basadas en lo que funcione, que tiene el objetivo o la racionalidad es que busca mejorar la toma de decisiones, ¿cierto? La idea es
más información permite una mejor toma de decisiones. Hay otro grupo que tiene que ver con las tecnologías que son de las herramientas en finca, que son estas herramientas que permiten la recolección, la síntesis y la interpretación de datos en finca. Es lo que nos llega primero a la mente cuando pensamos en agricultura digital. Sensores, drones, todas las tecnologías de agricultura de precisión, por ejemplo, eso está allí y eso es muy a nivel finca y es todo un universo en sí mismo. Pero también hay otros servicios digitales que se están desarrollando muy en la lógica de servicios financieros para facilitar a los productores el acceso a servicios financieros, ¿cierto? El acceso a crédito, el acceso a primas de riesgo, el acceso a ahorros virtuales, y hay todas unas tecnologías que están, digamos, unos servicios tecnológicos que se están desarrollando en esta línea. Hay otro grupo que son los servicios y productos digitales orientados a mejorar la conexión con el mercado, y la idea es facilitar las interacciones disminuyendo los costos de transacción. Esa es la idea, que un marketplace o un e-commerce va a permitir que ese vínculo con el mercado sea distinto, sea más eficiente, sea más rápido. Esa es la teoría, vuelvo y digo. Y finalmente están estos nuevos servicios y productos que están orientados en general a la gestión de la cadena. Allí, por ejemplo, encontramos soluciones que ayudan principalmente para hacer más transparente la información. Por ejemplo, todos estos servicios de trazabilidad basados en blockchain entrarían aquí, que digamos que no benefician directamente a un actor, sino que sus beneficios pueden extenderse a diversos actores de la cadena. Entonces, un primer tema allí importante es, como ya dije, las tecnologías o los servicios, los productos y servicios digitales son amplios y variados, varían en complejidad. Por otro lado, ofrecen servicios distintos, pueden ser o para asistencia técnica, o para la finca, o para servicios financieros, o para conexión con el mercado, o en general para la gestión de la cadena, ¿no? Y creo que para los investigadores y demás, bueno, cuando uno escoge un producto o servicio para analizar, es más fácil escoger una de estas puertas de entrada para ver, por ejemplo, lo que estudiaba el colega Mauro, es cuáles son los modelos de negocio. Varían entre asistencia técnica o herramientas para la finca o conexión con el mercado. El modelo de negocio de un e-commerce es distinto al de una plataforma de blockchain y es distinto a la de una empresa que vende drones o sensores. Entonces, esos matices son importantes y ayudan a entrar al contexto que lo hace particular. Ya hemos hablado de la variedad y de los distintos grupos. Un tema que se escucha mucho en agricultura digital o en esos productos y servicios es los datos. Hay que estar preocupados por los datos. Y claro que sí, es un tema de gran relevancia, pero aquí hay una claridad importante. No todos los datos son iguales y no todas las preocupaciones por los datos son los mismos para todos los grupos de tecnología. Entonces, este gráfico, que es de un reporte de Godin, plantea que hay diferentes tipos de datos, ¿no? Entonces, hay datos localizados, hay datos importados, hay datos exportados y hay datos ancilares. Y entonces, los datos localizados, por ejemplo, hay una preocupación por la privacidad y la propiedad de esos datos. Y esto, ¿en dónde ocurre? Cuando los sensores, los drones, todas estas plataformas en finca están capturando datos. Entonces, ahí hay una preocupación porque esos son datos de la finca, de los productores. ¿Qué pasa con esos datos? ¿Cuáles son cuáles son las preocupaciones sobre la privacidad, la propiedad de esos datos? ¿Quién tiene derecho a monetizar esos datos o no? Esa es como una pregunta. En el caso, por ejemplo, de los datos importados, que son datos que traen información de clima, información de mercado e información de precios. Allí la preocupación no es tanto por la propiedad y la privacidad, allí la cuestión es más, son disponibles, son accesibles, de verdad se pueden usar, de verdad son útiles, y así para los otros tipos de datos. Entonces, es muy importante, digamos, reconocer que los datos son la sangre de esta economía digital, pero no todos los datos son iguales. Entonces, un análisis de estas tecnologías va a requerir hacerse preguntas sobre de qué tipo de datos estamos hablando y cuáles son los desafíos específicos que están asociados, ya sean porque son desafíos de acceso o son desafíos para compartir esta información. Ahora, ¿cómo uno podría abordar las implicaciones? Como hay muchas preguntas sociales
a lo largo de, digamos, de uno qué puede hacer con estas tecnologías o cuáles son las preocupaciones. Yo propongo que una forma fácil o una forma sencilla de verlo es considerar 3 grandes elementos que están reflejados en este esquema que ya vamos a ver en más detalle. El primero es que toda esta conversación, digamos, de la agricultura digital y demás, no pasa en el vacío, ¿cierto? Pasa en un contexto social y político y económico. Entonces hay fuerzas del poder estructural y del poder discursivo que están presentes. Y para no entrar como en la discusión allí demasiado sociológica sobre las teorías del poder, pero es como, ¿dónde hay la posibilidad de una relación asimétrica? ¿Dónde está la posibilidad de que haya alguien que tenga posibilidad de dominar a otro o de que una persona dependa de otro? Cuando esa relación existe, estamos hablando de que existe el poder. Entonces, en el contexto más amplio de estas tecnologías, uno puede pensar que hay un poder estructural y un poder discursivo, en el sentido que, por ejemplo, el poder estructural son estas fuerzas políticas, culturales, económicas más amplias que están en nuestro sistema económico, en el modelo de desarrollo rural, que limitan la agencia de los actores y refuerzan las desigualdades e injusticias sociales. Entonces, ahora había una pregunta sobre el rol del Estado y las inversiones que el Estado hace en las comunidades rurales. Pues esa configuración del Estado y esas decisiones del Estado sobre la ruralidad, pues ejercen un poder estructural sobre el tipo de tecnologías o el tipo de productos y servicios digitales que uno puede, digamos, encontrar. Y por otro lado, hay unas fuerzas del poder discursivo, que son esas fuerzas que dan forma a la narrativa que tenemos sobre agricultura digital. ¿Por qué está, por ejemplo, tan asociada a la productividad y la eficiencia? Pues no es gratuito, ¿cierto? No es que sea así per se. Hay unas fuerzas, hay unos actores que promueven este tipo de narrativas porque le generan un mejor beneficio. Entonces, no voy a entrar como en detalle aquí, pero es un tema para considerar que esta conversación que tenemos no ocurre en el vacío, sino que hay unos elementos sociales, políticos, discursivos que son un contexto y que debemos reconocer. Otro punto, entonces, creo yo que hay una conversación que ocurre que creo que hay que diferenciarla. Creo que hay una conversación sobre quién está incluido y quién no está incluido, ¿cierto? Quién puede tener acceso y quién no puede tener acceso. Por supuesto, el primer tema es la brecha digital. La brecha de no hay internet, ¿cierto? La mala infraestructura digital en muchos lugares del mundo, principalmente países en desarrollo como Colombia. Pero esa es la primera, la superficial y la más obvia, por supuesto. Pero hay otras barreras que inciden en quién puede participar y quién no. Hay brechas de género. Hay muchos estudios que demuestran cómo las mujeres rurales tienen unas posibilidades distintas de participación, usualmente inferiores a los hombres en muchas cadenas y en muchas tomas de decisiones. Hay también unas brechas de datos, qué datos están disponibles y para quién. Esto más como un nivel más estructural, pero también a un nivel más individual, pues hay brechas en capacidades, en motivaciones y oportunidades. Es decir, no a todos los productores les va a servir un dron, no a todos los productores les sirve un robot, no a todos los productores les va a servir blockchain, ¿cierto? No hay, porque la capacidad es distinta, porque tiene media hectárea. Entonces, allí hay soluciones o sea, quizá el dron no es tan importante, pero quizá más y mejor información de mercado puede ser relevante, quizá una más y mejor información para mejorar la productividad puede ser más relevante en ese contexto. Entonces, esa es una de las conversaciones. Entonces, una sugerencia aquí es ordenar la conversación del acceso, y que tiene un montón de capas y un montón de temas, y no es solamente el género, por supuesto es interseccional y tiene otros elementos externos como la infraestructura, como las posibilidades reales de las vías y demás. Ya cuando estamos hablando de las tecnologías propiamente dichas o de los productos y servicios que ya propiamente dichos sí existen, pues ahí las preguntas son otras, ¿no? ¿Quién gobierna esas tecnologías o esos productos y servicios y cómo? Entonces allí es cuando aparecen los desafíos, por ejemplo, en cuanto a la propiedad, el acceso y privacidad de los datos. Y como les decía ahora, la pregunta va a variar de acuerdo si es los datos guardados por un marketplace o por un e-commerce o en blockchain o los datos que comparte una aplicación que da consejos de asistencia técnica. La conversación es distinta. También, y muy relacionado con lo que decía el colega Mauro, es que hay también otra pregunta que hay que hacerse sobre cuáles son los modelos de negocio. No todos los modelos de negocio son iguales
y no están orientados ni a los mismos clientes, ni a los mismos cultivos, ni se lucran de la misma manera. Entonces, hay distintos modelos de negocio, no hay una única forma de vender estos productos y servicios. Hay organizaciones, por ejemplo, en Antioquia, cuando hice mi trabajo de campo, que están pensando en esto del alquiler o del dron, o del robot, o de otro sistema, y están pensando, bueno, ¿cómo se puede hacer de una manera sostenible? Porque quien lo hace es una organización social. Entonces, el modelo de negocio varía si lo vende una startup, si lo vende un spin-off de otra empresa o si lo vende una empresa social. Entonces, son elementos que creo que ayudan a ordenar la conversación. Lo otro, y ya para acabar con esta parte de, bueno, como elementos conceptuales para aproximarnos a este tema, varios académicos de las ciencias sociales han planteado que hay mucho riesgo de inequidad y de desigualdad. Y entonces en este artículo, esta investigadora alemana identificó 5. Dice, mire, yo en la literatura identifiqué 5 potenciales patrones de inequidad que debemos prestarles atención. Primero, es que pueden haber desigualdades en el control sobre la implementación de la tecnología. Es decir, no todos tienen acceso a desarrollar la tecnología. Entonces, solo ciertos actores con ciertas capacidades van a poder hacer esa implementación, por supuesto, capturando mayores beneficios, que nos lleva al punto siguiente, es cómo se distribuyen los beneficios. Entonces, hay un riesgo latente y es que los beneficios se distribuyan de manera desigual. Por supuesto, los productores con más hectáreas, que están en un terreno más plano, que tienen mayor capacidad de inversión, que están más cerca al mercado, pues se van a beneficiar más de una tecnología, por ejemplo, enfocada a la finca, ¿cierto? Entonces, dependiendo de qué tantas tecnologías por ejemplo, para asistencia técnica, que podría ser un mejor beneficio para los pequeños productores, si no está esa distribución, digamos, de qué servicios se ofrecen de manera coherente con las necesidades de los productores, pues va a haber unos que se benefician más que otros. Otro es este tema de la soberanía sobre los datos y sobre el hardware, quién tiene acceso a, quién es dueño de qué. Ese es otro potencial patrón para la inequidad. Otro es esta desigualdad de conocimiento y habilidades, que va a hacer que solo los productores o los actores de la cadena que hoy ya tengan más conocimiento y más habilidades, pues son los que más se van a beneficiar. Entonces, ahí es cuando aparece el riesgo de las brechas. Y el último, muy importante, es quién está en capacidad de definir los problemas de la agricultura digital y quién está en capacidad de desarrollar las capacidades para resolverlos. Es decir, quiénes son los actores que están liderando la conversación de agricultura digital y quiénes son los actores que están promoviendo su desarrollo. Entonces, si hay solamente un grupo pequeño y reducido de actores con unos intereses particulares, pues probablemente el tipo de agricultura digital que tengamos va a llevar a que esa definición, a que los problemas que se resuelvan sean los de un grupo y no necesariamente los de la mayoría de productores. Bueno, hasta aquí era como esta segunda parte de cómo podemos pensar la agricultura digital. Y ya voy a ir avanzando a los 2 últimos puntos. Y el primero es, ¿qué está ocurriendo en Colombia? Entonces, yo les cuento, yo que hice en mi tesis, yo hice un mapeo de la oferta, de qué productos y servicios en las categorías que les mencioné estaban disponibles actualmente en el mercado. Entonces, eso excluía proyectos piloto, proyectos que estaban allí todavía en ideación. Solamente me concentré en productos y servicios que yo hoy pudiera comprar, ¿cierto? Plataformas que existieran, servicios de asistencia técnica que realmente existieran. Y también hice una identificación, entonces, por un lado de productos y servicios y por el otro lado de las iniciativas que actualmente existen. Entonces, encontré varias cosas. Allí, bueno, un tema para mencionar. Hice este mapeo durante los últimos 2 años. No es necesariamente exhaustivo, es decir, claro que ustedes pueden decir, yo conozco una empresa que vende eso y no está en el mapeo, por supuesto. No es un ejercicio completamente exhaustivo, pero sí es un ejercicio que da cuenta de por dónde va el panorama y por dónde va la conversación. Y por supuesto es un mapeo que necesita estar cambiando, porque este es un mercado digamos que avanza de manera muy rápida, ¿no? Entonces, con esta claridad, ¿qué está disponible hoy en Colombia?
En cuanto a las iniciativas que promueven tecnologías agrícolas digitales digamos, a gran escala, no solamente como en un municipio, sino en general dentro del país. Esta seguramente ustedes conocen, el Servicio Público de Extensión Agrícola Digital, que fue un proyecto piloto que empezó la Agencia de Desarrollo Rural, implementado por la Universidad Tecnológica de Pereira. Ese proyecto todavía existe, todavía estaba en marcha y se enfoca mucho en los temas de asistencia técnica. También en el Plan Nacional de Desarrollo de Petro, dentro del borrador, dentro de las bases del plan de desarrollo, en el pilar de derecho a la alimentación, se habla de mejor información muy en lógica de mercado, ¿cierto? De mejores servicios digitales para lograr mejor conexión con el mercado. Hay un programa que se llama Colombia Agropecuaria Sostenible, que empezó el año pasado. Es un proyecto liderado por el CIAT, más otras organizaciones y gremios en distintos lugares del país. Proyecto a 5 años, $100 millones, que tiene, digamos, amplio alcance, y uno de sus pilares tiene que ver con cómo promover esta asistencia técnica digital. En Antioquia se creó el año pasado el Hub Ag Center, un hub especializado en la promoción de startups digamos, su scope es más grande y habla de agricultura digital, digamos, más tecnologías para la finca, pero también hablan de food tech y también hablan, digamos, de otras tecnologías más especializadas a lo largo del resto de la cadena. Hay un grupo de WhatsApp que se llama Actec Colombia, donde hay más de 200 promotores y emprendedores de agricultura digital, donde conversan de esto. Y hay una feria que seguramente todos conocen, la feria Expo Agrofuturo, que se hace cada año y cada vez tiene más y más énfasis en los temas de cuáles son los productos y servicios digitales que se están desarrollando. Entonces, estas son como las grandes iniciativas que identifiqué y que nos dan cuenta de por dónde va la conversación. Hay varias cosas que están ocurriendo, varias iniciativas y varios esfuerzos. Bueno, entonces, con este mapeo que les mencionaba, yo identifiqué 93 productos y servicios que están siendo ofrecidos en el mercado. Como les digo, no es necesariamente exhaustivo ni un directorio, pero nos abre una puerta para ver qué está ocurriendo y qué está pasando. Como era de esperarse, digamos, el mayor desarrollo se encuentra en las tecnologías que están asociadas al trabajo en la finca, ¿cierto? Entonces, yo lo que encontré es que todas las empresas que venden servicios de agricultura de precisión, drones, robótica y demás, son empresas privadas de distintos tamaños. Hay startups, hay empresas medianas, hay empresas grandes. Hay un poco de todo trabajando en ese sector, que es el más tradicional, que es el que ya venía trabajando desde antes por todo el trabajo que se había venido haciendo antes, previamente, digamos, en agricultura de precisión. Luego encontré los que siguen en importancia, encontré 10 servicios que ofrecen conexión con el mercado, ya fuera e-commerce o marketplace, que tiene una forma de funcionamiento distinta, y allí encontré principalmente pues, organizaciones nacionales, incluyendo startups y empresas sociales, ¿cierto? Una particularidad que encontré es que con frecuencia están ubicados en principales ciudades. Bogotá, Medellín, Cali, solamente encontré uno que estaba en el Casanare, que estaba en Yopal, pero la mayoría se concentra en grandes ciudades y sus usuarios también están en grandes ciudades. Entonces, eso nos lleva a pensar, bueno, entonces, ¿quiénes son los que se benefician hoy de estos marketplaces? Pues los productores que están más cerca de estas ciudades y están más cerca de, digamos, de las infraestructuras de vías para poder llevar sus productos y servicios a los consumidores. También encontré 8 servicios financieros digitales proporcionados por empresas privadas nacionales, incluyendo startups, empresas, por ejemplo, que ofrecen créditos pequeños a través de una app para pequeños productores. Y es una forma híbrida entre la comunicación virtual más la visita en campo. Y finalmente, y para mi sorpresa, solamente encontré 3 proveedores de asistencia técnica. Pero insisto, no es necesariamente exhaustivo, pero de los más antiguos y los que ya existen, hay uno de Semicafé, hay uno de Agrosavia y uno que es una combinación de un spin-off de 2 empresas privadas colombianas que están tratando de ofrecer esta información
a los productores, informaciones de mercado, información de buenas prácticas agrícolas, por supuesto, sumado al Programa Nacional de Asistencia Técnica Digital, que todavía existe y que ese sí estaba llegando a todos los departamentos del país. Entonces, eso es una miradita de por dónde va el tema. Bueno, y finalmente encontré algunos pocos, pero cada vez este segmento va a crecer más, que es el segmento de la gestión de la cadena de valor, que están siendo impulsadas principalmente por empresas internacionales o por iniciativas de cooperación internacional. Son estas iniciativas de trazabilidad basadas en blockchain, que cada vez se van a volver más relevantes porque, seguramente ustedes saben, la Unión Europea sacó una nueva normatividad que va a pedir la trazabilidad a los pequeños, a todos los productores, una trazabilidad que asegure que su producción no está vinculada con la deforestación. ¿Y esto cómo se va a poder resolver? Vía plataformas de blockchain. Entonces, muchas ONGs y muchas empresas de cooperación grandes están empezando a desarrollar estos proyectos que son supremamente costosos en su diseño y que requieren una gran articulación de actores para que funcionen, ¿cierto? La clave de estos servicios, como todos los demás, es que haya una gran cantidad de personas usándolos, porque ahí es donde, digamos, aparece el valor de los datos y aparece de verdad el beneficio de información para los distintos actores. Y entonces, con este resumen que les conté, cuando yo me hice la pregunta, bueno, ¿dónde veo esos patrones potenciales de inequidad de acuerdo a este mapeo que encontré? Principalmente pareciera que donde habría un potencial de inequidad iría en la distribución desigual de beneficios, en las desigualdades en conocimientos y habilidades y en la definición desigual de problemas. Ahora, la soberanía sobre los datos y el hardware todavía es muy temprano para saber, ¿no? Pero por la cantidad de actores tan variados que están en el mercado colombiano, esta preocupación porque haya desigualdad en el control sobre la implementación de la tecnología, no lo veo tan latente porque uno encuentra ONGs, startups, empresa mediana, empresa grande, cooperación internacional, todos trabajando, digamos, en este sector. También hice entrevistas a promotores emprendedores digamos, eso se llama Elite Interviews porque todos eran como líderes, gerentes, managers, digamos, gente que está en capacidad de decidir sobre estas tecnologías y creo que su visión da una mirada de por dónde va el tema. ¿Cómo perciben estos 23 promotores y emprendedores la situación en Colombia? Ven que el sector está emergiendo, pero carece de coordinación. Ven que existe la necesidad de mejorar habilidades técnicas y conocimientos sobre la ruralidad, y este comentario se refería a que mucha gente del mundo de la tecnología está llegando a aprovechar la oportunidad que representa estas tecnologías en el sector rural, pero no conocen sobre ruralidad, no conocen sobre agricultura. Entonces, se requiere más, digamos, un mejor entendimiento técnico, tanto de la agricultura como de las tecnologías digitales. Hay una gran expectativa por el papel de las grandes asociaciones, grandes gremios, grandes federaciones, pero todavía no sabemos qué están haciendo o hasta dónde van a llegar, ¿cierto? Ese es un tema que hay mucha expectativa, pero no se sabe muy bien hasta dónde va. Sobre esas, igual ahorita lo preguntaban, creo que va en la misma línea, ¿cuáles son esas preocupaciones sobre lo complejo y las incertidumbres? Lo que decían las entrevistas es que hay un sistema débil de asistencia técnica, hay una falta de infraestructura digital, hay una falta de educación y también aversión al riesgo en los pequeños productores. Y alguien decía, mire, es que además de todo eso hay una combinación de otras cosas. Tenemos baja productividad, tenemos altos costos, tenemos brechas generacionales, tenemos intermediarios. Pues hay un montón de situaciones que hacen que promover la agricultura digital pues sea desafiante, ¿no? Y hay muchos temas los cuales hay que abordar, al menos en el contexto de Colombia, para promover esto. Un tema que me pareció muy importante, igual el centro de mis hallazgos, es que yo les pregunté sobre, bueno, ¿usted piensa que la agricultura digital tiene o puede tener resultados imprevistos, resultados no deseados, implicaciones negativas? Encontré 3 tipos de respuestas. No, porque la tecnología es neutral. Si hay un mal impacto es por otras razones, no por la tecnología. Otros me dijeron, no, aún no hay impacto. Yo apenas empecé y todavía no veo un impacto. Y otros dijeron, no, es que las implicaciones son varias y son múltiples y son varias. Y entre esas varias implicaciones de los promotores que reconocen que hay implicaciones negativas,
es importante decir aquí, no todo el mundo dijo que, un subgrupo dijo, había implicaciones. Estos son los temas. Hablan de, hay un riesgo del monopolio sobre los datos o el acceso a la información. Hay unos temas de privacidad y propiedad que no están resueltos. Hay un tema de sesgos en los datos, es decir, esto es más para los modelos de Machine Learning para ofrecer predicciones. Si los modelos de Machine Learning están basados en ciertos cultivos o en ciertas zonas, necesariamente lo que va a salir de ese proceso que aprendió, pues va a estar basado en esos datos, no va a estar basado en la realidad más amplia de los productores del país, que puede que haya una pérdida del conocimiento ancestral y hay una simetría en la capacidad de acción. Hay productores que tienen más capacidad para beneficiarse de estas nuevas tecnologías. Entonces, el sector así está en Colombia, ¿no? Emergente, todo por hacer, muy interesante porque estamos como está todo por hacer, tenemos la puerta abierta para darle forma a la trayectoria de estas tecnologías digitales en Colombia, porque estamos en un momento en que todavía se pueden hacer cosas. Entonces, ¿qué pudiéramos hacer para promover una digitalización incluyente? Al menos 3 cosas. 1, reconocer que la tecnología no es neutral. La tecnología nunca es neutral. Siempre hay intereses, intenciones, valores en el proceso de desarrollo, en el proceso de diseño, por quién se implementa, por el modelo de negocio que se desarrolla. Entonces, digamos, es un proceso que al no ser neutral se puede moldear. Y esa es la parte valiosa de eso, no solamente asustarnos porque no lo es neutral. Hay que reconocer que no es neutral, pero eso nos abre la oportunidad de, entonces podemos moldear el diseño, podemos moldear su desarrollo. Segundo punto, aquí tenemos que hacernos más preguntas cuando nos lleguen nuevos productos y servicios, cuando aparezcan nuevos proyectos, lo cual es súper beneficioso para el crecimiento del sector, pero muchas preguntas que nos debemos hacer. Bueno, ¿y quién es el dueño de los datos? ¿Quién tiene acceso? ¿Quién se puede lucrar? ¿Quién puede monetizar estos datos? ¿Cómo se distribuyen los beneficios de este producto o servicio? ¿Cómo se distribuye el riesgo? ¿No? Si yo le meto este producto, si le vendo este producto o servicio a un productor pequeño en comparación con un productor grande, si no está suficientemente probado, ¿cómo se distribuye el riesgo de esa adopción tecnológica? ¿Qué sistemas agrícolas se están promoviendo? Hay tecnologías que pareciera que son más útiles para grandes extensiones de monocultivo. ¿Qué pasa con agroecología, con agroforestería, con otras prácticas de agricultura? ¿Quiénes deciden sobre las inversiones? Estas son algunas de las muchas preguntas que nos deberíamos estar haciendo. Hay una línea teórica que se llama la innovación responsable, que se preocupa por 4 dimensiones: anticipación, reflexividad, inclusión y responsiveness. Y es que los desarrolladores de las tecnologías se hagan esas preguntas. Venga, ¿cuáles son escenarios futuros en que esa tecnología pueda generar daños? ¿Cuáles son nuestras motivaciones, nuestros supuestos? ¿Quién va a quedar incluido? ¿Quién no? ¿Cómo respondemos si al primer año nos dimos cuenta que ese no era el camino y tenemos que cambiar de dirección? Entonces, ese es un enfoque teórico muy interesante que está siendo promovido como un camino para pensar este desarrollo de agricultura digital de una forma distinta. Y finalmente actuar, ¿cierto? ¿Qué debemos hacer? Tenemos que actuar en nuestra escala. Aquí hay algunas sugerencias de cómo puede ser. Yo pienso que los que somos emprendedores o investigadores podemos usar este marco de innovación responsable. Tenemos que documentar realmente los impactos de una tecnología, por lo menos, digamos, en la que podamos tener acceso un lindo estudio de maestría o de doctorado, de pregrado, de, bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál es ese viaje de una sola tecnología, un solo producto o servicio? ¿Qué podemos aprender de ahí? ¿Qué servicios digitales se están desarrollando hoy? ¿Cierto? Y si responden o no a estos patrones de desigualdad. Pero los que están en otra escala de acción, los que son promotores, se pueden promover agendas sectoriales, territoriales, para entender qué está ocurriendo, dónde está ocurriendo, hacia dónde está yendo, cuáles son las prioridades de inversión y cuáles son esos ecosistemas de innovación, dónde están y qué deberíamos hacer. Y finalmente ya los que están en instancias de decisión más grandes, es, bueno, ¿cómo puede ser ese marco regulatorio para hablar, por ejemplo, de los temas que ahorita mencionaban de inteligencia artificial? ¿Cuál es ese marco regulatorio para hablar de los datos? ¿Cómo se dan esas prioridades de inversión para asegurar que la gente pueda acceder, que diferentes productores, no solamente los más grandes, puedan acceder a este tipo de productos? Entonces, son algunos elementos que espero
sean útiles para reflexionar, para motivar una conversación y sobre todo para motivar un actuar en este sector que es tan emergente, es tan nuevo y tenemos todo para hacer. Y todos podemos hacer algo desde nuestra escala de actuación. Eso era todo. Muchísimas gracias.